Me tiré en la cama plácidamente, lo hacía por alguna razón simule. Haber sufrido un impacto de bala en mi cuerpo, el impulso del impacto elevó mi cuerpo, me elevó aproximadamente un metro y medio y caí bruscamente, aunque con todos mis músculos descontracturado y de boca arriba por sobre la cama. Recostado y ya más descontracturado y somnoliente. Recordaba en una especie de vigilia a cuando había pensado en los iluminados que se mantenían en el anonimato, los ángeles que estaban sobre toda la existencia, sobre todas esas criaturas. ¿Qué clase de Dios los iluminaría de tal forma? ¿Estaré yo, convirtiendo en uno de ellos? Me pregunté. Había pensado en asesinar a una persona, aunque no fuera yo capaz de cometer el acto, pero, incluso una buena persona como yo, creía serlo, lo podía haber considerado. Más extraño aún era el hecho de que, se dibujó, por esa razón, la sonrisa sombría en mi rostro y, también esa alegre maldad en mi espíritu y alma. También había pensado que, en el caso de tener un hombre la capacidad de estar más allá de todo, lenguaje, moral, ético, del dolor, del sufrimiento, de la vergüenza, no se le podría aplicar un castigo de parte de un segundo. Y en caso de no tener la capacidad de sufrir el castigo, cualquier criatura ajena a mí, hubiera pensado al mundo y a las cosas en él como yo. Como cuando vi a la atractiva muchacha y pensé por qué no tenerla. Realmente, que me lo impide. Pero, no, hay que tener cierta posición en los lenguajes de los hombres. Cierto estatus económico. Cierta posición. Pero ¿quién, o quiénes posicionan a los hombres? Ni siquiera soy atractivo. Pero ¿qué es esencialmente ser atractivo? ¿Quién dicta esas virtudes o carencias de virtudes? ¿Qué importa el atractivo en estos tiempos materialistas? Me dije, ¿qué importa la sabiduría del hombre o la inteligencia? Si cometís el robo, sería el fin de mis tormentos. Me iría de ese horrible lugar donde alquilaba la minúscula y harapienta habitación. Sin preocupaciones. Y, tal vez podría follarme a esa atractiva, sensual y bella muchacha. Y allí fue cuando me había autoflagelado. ¿Qué clase de monstruo está reflexionando todo esto en mi interior? Tengo todo en mis manos. Pero, es justo, a los iluminados no les aflige. Somos indiferentes al castigo. Dinero para follarme a aquella mujer. Me reí muy particularmente. No necesito ni siquiera de ese lenguaje implantado por los hombres, del dinero para follarme a esa mujer. ¿Qué clase de monstruo reflexiona por dentro de los iluminados? Me repetí la pregunta ya recordando todo el trayecto por la ciudad. Y cuando me encontraba en pleno viaje, en el transporte rural. ¿Qué clase de Dios ha de iluminar a estos ángeles anónimos? Seguramente un Dios bueno, benevolente. No debe de ser, pero, titubeé a mi sinceridad, pero finalmente me respondí, lo más sincero posible que pudiera sérmelo. Los pensamientos serán, silenciosos, tranquilos, pero sombrios. A pesar de todo aquello, me he sentido alegre, se ha encontentado mi espíritu. Aunque es extraño, maldad con el prójimo me indicó desde siempre, desde el principio en que sucedió, esta condición, mía. Una alegre maldad. Sí, estas son las palabras. Encontré las palabras correctas para explicar esto. Alegre maldad, concluí. Pero ¿qué quiere decir esta condición a los hombres, y, a los iluminados? A mí, ¿qué quiere decirme aquel Dios que ha iluminado a mi espíritu, que desea de mí? ¿Qué querrá con estos pensamientos que ha volcado, todo esto de libertad plena pero, también de crímenes y muertes? ¿Será lo que llaman diablo realmente el Dios? ¿El Dios de los hombres o, mi Dios? ¿O en realidad será que, son los opuestos, y que requiulmente quien me ha hecho ver el mundo y la sociedad con estos ojos terribles pero, de una forma alegre, fue, el mismísimo diablo? Un diablo habla dentro de mí. En este caso no serían lo mismo. Y solo me corrompe a que antes fui víctima y solo hoy victimario. Y siempre que hay una víctima, también está danzando el diablo dentro de uno de ellos. ¡Oh Dios! A todo esto lo reflexionado de una manera terrible y sombríamente natural, y cuando sentí que la iluminación se me escaparse entre tantos juicios sobre ella, volví con mi disposición o pretensión de seguir iluminado. Alegre maldad,
Y sonreí sombríamente y músculos con ellos el corazón y mente y mi corazón se descontracturaron al fin. Era insondable descubrir que había hecho ese Dios en mi espíritu. Eran las 24 horas de la noche y había despertado. Recuerdo haber iniciado en vigilia tipo 18 horas de aquel mismo día. Que había recibido en forma de pago por un trabajo realizado. No me sirvió en aquel momento. Aguardaba intacto en el placar. Pero ahora pretendía aparentar para los hombres ser yo, de buen gusto y vestir elegantemente. Y cero aparentar en esencia ser un hombre de esos allá afuera. Un hombre, respetable. Tal vez de esta forma la ley no me parara con intención de detenerme cuando andaba por las calles. En fin, me desperté con dolor en una rodilla a la izquierda para ser preciso como también mi mandíbula y con cierta vergüenza. Recordé el revólver que me molestaba en la columna. Pero tal vez pudiera evadir con el dolor en mi espíritu. ¡Qué horrible vida, qué horrible soy! Exclamé. ¡Qué ridículo! Y de inmediato me invadió una idea. Cargar de las 2 o 3 balas que tendría correspondiente al calibre del revólver para descargar una sobre un costado de mi sien. La derecha para ser precisos. Lo cargué. Me lo apreté sobre el costado derecho, lo mantuve presionado sobre la tapa de mi sien intensamente. Pero, por alguna razón John golpeó a la puerta. Justo en instantes anteriores a que apretara el gatillo. Escuché el primer golpe, el segundo, y con mi diestra apretando, con mi sistema nervioso alterado, al revólver en mi cabeza. Me lo saqué, y empecé a danzar un baile lento, sensual y extraño, mientras, miraba entre medio de la danza, el arma. Y cuando el llamado a la puerta incrementó exponencialmente la ascendencia y la frecuencia que disparaba los dedos de John con la puerta. Recordé el precio de la iluminación. Los dioses y le apunté a la puerta. Aunque, pretendía descargar el arma en el cuerpo de John. Finalmente él desistió y se fue. Pero yo, había recordado la iluminación de los dioses a los hombres y en mi interior, por esto, agradecía que en ese preciso instante llegara John. Por primera vez, le agradecía algo a John. Pero debía descubrir algo. Y se trataba de esto. Si los iluminados, los ángeles, eran indiferentes, al dolor, al sufrimiento, a la vergüenza. Es que debían de serlo. Y por todas sus existencias durante todo el tiempo, de lo contrario solo estarían acumulando estos padecimientos humanos sumatorialmente para padecerlos luego. Y esto no les haría diferente al hombre común. Una iluminación completa debía significarse indiferencia plena al sufrimiento y al dolor a través y por el tiempo que durase una existencia, una criatura tétrica como lo era yo. De lo contrario la iluminación y los ángeles serían solo un fracaso más. De la naturaleza y de los dioses. Me había propuesto a descubrir qué tan indiferente al dolor e iluminado y en qué proporción estaba dotado mi ser. Yo. ¿Cuánto duraría mi indiferencia al sufrimiento en una cantidad X de tiempo bajo esta horrible condición de los no iluminados? Esto quiere decir, de los hombres comunes. Pero si la libertad fuera todo esto y si la libertad me había buscado en la mismísima ausencia de ella, es decir, en cuanto, sentía en mayor medida necesitarla como para desarraigar por completo aquel sufrimiento sobrecargada a mi espíritu. ¿No sería la iluminación la libertad en un punto esto también? Dolor y sufrimiento y a esto solo le separaba una línea temporal de espacio. Y nada más. ¿No era acaso la libertad el dolor y el sufrimiento también? Y en el caso supositorio de que me descargara la bala en el cerebro de que me suicidase. ¿No recrearía esta retroalimentación también? Reafirmaría el absurdo, pues los ángeles anónimos, actuales, habían sufrido en un tiempo pasado. Por eso eran ángeles ahora y me parecía y me sugería a demasiadas coincidencias. Yo había indagado en sus vidas en anterior y en posterior a sus iluminaciones actuales. Supongo que cuando indagaba sobre sus vidas ellos me estaban buscando indagando a mí mismo y no al revés, o tal vez era recíproca esta insondable y lúgubre búsqueda. Tal vez realmente buscaban en mi estatura actual, en mi altura,
Era tan solo descubrir por lo largo y ancho por el cuadrado mismo del tiempo y por el espacio si era capaz de cargar con tal responsabilidad las cuales les condicionaba a todos, los iluminados, a esta terrible pero maravillosamente alegre y placida condición. Por encima de todo lenguajes preestablecidos de los hombres y por encima de todos los hombres y mujeres mismos. La iluminación buscaba a los hombres desgastados por la vida, a los sufrientes. Aquellos que sobrecargaban con gran dolor. Pense. Pero yacían almas en la tierra que no se habían iluminado nunca y jamás lo harían, almas que reparaban y se atormentaban por pequeñas cosas en el mundo. Yo me estaba